Muy buenas tardes, hermanos y amigos. Que Dios les bendiga. Hoy vamos a continuar hablando sobre la exposición, defensa y muerte de Esteban. Este capítulo 7 del libro de los Hechos es una historia apasionante. Aquí vemos cómo Esteban narra desde el llamado de Abraham, el llamado de Moisés y toda esta larga historia hasta abarcar los profetas y finalmente los acusa públicamente de haber sido los que dieron muerte al Salvador Jesucristo, que había venido enviado por Dios, y ellos lo rechazaron y lo crucificaron. Con este maravilloso y elocuente discurso, Esteban no se estaba defendiendo, sino que tomó la ofensiva y resumió su enseñanza acerca de Jesús. Acusó a los líderes religiosos de no obedecer a las leyes de Dios, las cuales ellos supuestamente estaban tan orgullosos de cumplir. Esta fue la misma acusación que Jesús había hecho en contra de ellos. Cuando testificamos acerca de Cristo, no necesitamos ponernos a la defensiva, sino simplemente debemos hablar de nuestra fe en Cristo Jesús, nuestro Señor y nuestro Salvador. No importa la consecuencia que tengamos que pagar, así como Esteban, que fue apedreado. Si nosotros tenemos que atravesar dificultades y vicisitudes por el nombre del Señor, será un honor hacerlo. Que Dios nos dé la fuerza, ¿verdad?, para resistir toda persecución y ser hombres y mujeres de fe, que combatamos, que seamos guerreros de la fe en Cristo Jesús. Cuando pasamos al libro de los Hechos, capítulo 7, versículo 51, vemos a Esteban exponiendo este maravilloso discurso con poder en el Espíritu Santo y arrostrándole a los fariseos, saduceos, sacerdotes, su obra, haciendo público sus pecados. Allí Esteban pues dice en el versículo 51: duro de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos, vosotros resistís siempre al Espíritu Santo, como vuestros padres, así también vosotros. Y les dice Esteban: ¿a cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres y mataron a los que anunciaron de antemano la venida del justo, de quien vosotros ahora habéis sido entregadores y matadores? Vosotros que recibisteis la ley por disposición de ángeles y no la guardasteis. Dice la palabra: oyendo estas cosas, se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes contra él. No es para menos que usted, enrostrándole la falsa vida a muchos, ellos crujan sus dientes contra usted. Como usted podrá leer en el capítulo 7, versículo 8 del libro de los Hechos, la circuncisión era una señal del pacto que Dios había hecho con Abraham y sus descendientes. Esto usted lo encuentra en Génesis capítulo 17, versículo 9 al 13. Esteban destacó que Dios siempre había cumplido su parte del pacto, pero Israel había fallado repetidamente. Aunque en los días de Esteban los judíos continuaban circuncidando a sus hijos varones, el corazón de ellos estaba lejos de Dios y no lo obedecían. Su falta de fe y desobediencia era evidencia de que no cumplían con su parte del pacto con Dios. La circuncisión, al igual que los sacrificios habituales y las fiestas anuales de Israel, debían ser un ritual significativo que serviría como símbolo externo de una realidad interna. Las personas que participarán en nuevas reflexivas recordarían profundas verdades espirituales. Sin embargo, con experiencia propia, sabemos que es difícil repetir los credos de la iglesia, orar el Padre Nuestro
o celebrar el bautismo y la cena del Señor sin hacerlo como una rutina. Con frecuencia somos participantes pasivos y no meditamos en el sacrificio de lo que hacemos. La próxima vez que ore, celebre su Santa Cena o participe en alguna ceremonia en su iglesia, asegúrese de ofrecer a Dios toda su atención y su alma, su cuerpo y su espíritu, que no sea un ritual. Pasamos al trágico final, más para los judíos que para el propio Esteban, que nos hace mención en el capítulo 7, versículo 55. Nos dice la palabra: pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios, y dijo: he aquí veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron a una contra él, y echándole fuera de la ciudad le apedrearon. Y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo, y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas, clamó a gran voz: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió Esteban con el Señor. En este pasaje que hemos leído en el capítulo 7, versículos 55 al 58, aquí vemos que Esteban vio la gloria de Dios y a Jesús, el Mesías, de pie a la diestra de Dios. Su visión afirmó lo que Jesús había dicho ante el Sanedrín en Mateo 26:64. Entonces los mismos líderes religiosos que habían condenado a Jesús a la muerte se llenaron de enojo y no toleraron estas palabras. Agarraron a Esteban y lo arrastraron fuera de la ciudad y lo mataron. Es posible que la gente hoy tal vez no nos mate por hablar de Cristo, pero quizás no quieran escuchar la verdad y traten de silenciarnos. Aunque muchos se opongan a usted y a su mensaje, honre a Dios por medio de su conducta y sus palabras. Hay quienes seguirán a Cristo. Recuerde que la muerte de Esteban tuvo un profundo impacto en Saulo, Pablo, quien llegó a ser el principal misionero del mundo, de la humanidad. Recuerde que si sus opositores de hoy podrían llegar a ser creyentes en el futuro, eso es una posibilidad muy grande, porque es el Espíritu Santo el que convence de pecado. Así es que sus opositores de hoy podrían llegar a ser mañana creyentes, si usted con su conducta y con su comportamiento es capaz de transmitirle que usted ha nacido de nuevo en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y así los que no creen a la palabra podrían creer por nuestro comportamiento, por nuestra conducta. El que usted y yo no somos simples religiosos, sino que usted y yo somos personas que hemos nacido de nuevo y que somos capaces de soportar persecuciones y toda clase de difamación, pensando siempre en que lo que hacemos, lo hacemos para Dios y no para los hombres. Hasta aquí nuestra exposición. Espero que haya sido útil para su edificación. Sigan escuchando su espacio Estandarte Radial. Que Dios les bendiga. Finaliza un llamado a la reflexión. Si aún no has entregado tu vida al Señor, este es un buen momento para hacerlo. Que Dios te bendiga.